Hola, ya estoy de nuevo contigo y con las proteínas. Si has mirado la longitud del vídeo, estarás pensando en que vaya discurso más largo que te voy a soltar ahora. Y sí, te voy a soltar un discurso largo, pero dentro de lo que es el desarrollo de la lección he incluido dos ejercicios. Y esto te va a suponer un cambio de actividad. Ya sabes que soy de los que pienso que no se puede mantener la atención a pleno rendimiento al 100% atendiendo a un discurso oral o en vídeo más allá de 20-25 minutos. Precisamente por eso he incluido estas dos actividades. Es más, según la dinámica que haya podido planear o planificar tu profesor, puede dar hasta para 2 sesiones de clase. ¿De acuerdo? Venga, vámonos. Comenzamos con uno de los temas importantes para la comprensión de la lógica bioquímica, y si es lógica bioquímica será también importante para conocer la lógica de la vida. Cuando termines tu trabajo sobre este tema tendrás que saber desarrollar, explicar y relacionar los puntos que se muestran en esta diapositiva, así que puede ser un momento de pararla por si quieres leerla con atención, tomar alguna nota. Ya sabes que es muy bueno que sepas a dónde tienes que llegar. Ya sabes lo que suelo decir, el que no sabe a dónde va no llega a ninguna parte. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a desarrollar estos 4 puntos. Comenzamos con la estructura primaria, y la estructura primaria no es nada más que la secuencia de aminoácidos. Lo que ocurre es que la secuencia de aminoácidos determina la forma que tendrá la proteína, y además para que una proteína funcione necesita tener esa forma en el espacio y no otra. Y además, esa secuencia de aminoácidos depende de la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Y entonces, si has comprendido esto, piensa lo que puede suceder si hay una mutación, un cambio en el ADN. Sí, eso significa que una proteína se va a fabricar mal. Si se fabrica mal, no se va a plegar en el espacio como debe. Entonces no va a funcionar. Y eso va a provocar enfermedades, incluso la muerte. ¿Sí? Muy bien, pues ya está. Ya has aprendido lo más importante de esta lección. Ahora, eso sí, ahora vamos con la información sobre las estructuras. Y como ves, la primaria genera una estructura en zigzag. Lo que está en rojo es el enlace peptídico, que por temas que te explicarán en química de resonancia, tiene características de doble enlace y no puede girar, es decir, el carbono y el nitrógeno están siempre juntos, no pueden rotar, ¿sí? Por lo tanto, todos los átomos que intervienen en el enlace peptídico van a estar en un mismo plano. Mira la imagen que acaba de aparecer. ¿Dónde crees que están los enlaces peptídicos? Piénsalo porque van a aparecer ya. Ahí, ahí y ahí. Bola negra y roja es carbono-oxígeno en el enlace peptídico y bola azul y blanca es nitrógeno-hidrógeno en el enlace peptídico. ¿De acuerdo? Y ahora mira lo que te he dicho antes. Observa cómo los átomos del enlace peptídico que intervienen en el enlace peptídico están en el mismo plano y por eso están como en esa especie de lámina de cristal. Sin embargo, hay unos enlaces adyacentes que son los enlaces psi y phi que sí que pueden girar. ¿Los localizas? ¿De acuerdo? Y gracias a esos giros, esta cadena en zigzag presenta diversos grados de plegamiento en el espacio. Las proteínas nunca están con esta estructura primaria en zigzag. Según los giros de estos ángulos phi y psi, se van a plegar en el espacio formando la estructura secundaria, que es a lo que vamos ahora. Como te he dicho, solo para algunos valores de phi y de psi se generan, para estos valores de ángulo, para estas rotaciones, se generan unas estructuras secundarias que son estables. ¿Sí? Bien, para estos pares de valores de ángulos, Ramachandran, un indio, estableció un diagrama en el cual se veían cuáles eran esas combinaciones de estos dos ángulos que generaban pliegues en el espacio estables, porque si no hay estabilidad
la naturaleza no selecciona esa proteína. Y así, en ese diagrama que tienes a la derecha, las regiones en azul, y cuanto más intenso, más estable, más intenso el azul, resulta que se sitúan los diversos tipos de estructura secundaria que puede haber en las proteínas. ¿Sí? Bien, pues ahora vamos a explicar estos tipos, los más frecuentes de estructura secundaria, que te sonarán de primero de bachillerato ya, que son la lámina beta, la hélice alfa, y vamos a añadir también la hélice de una cadena de colágeno proalfa. Nos fijamos en la imagen de la izquierda, que representa una hélice alfa. Como ves, fruto de esos giros de los ángulos phi y psi, se genera una cinta, no es que sea una cinta, son átomos, pero como una cinta espiral alrededor de un cilindro. Y es estable porque observa que gracias a ese plegamiento se pueden formar puentes de hidrógeno entre el oxígeno de un carbono-oxígeno, un CO del enlace peptídico, y el hidrógeno de otro enlace peptídico que está más adelante, del grupo NH. ¿Sí? Bueno, tienes ahí la definición de estructura secundaria, primer grado de plegamiento estable en el espacio. Ya ves ahí su estabilización, ¿sí? Y pues bueno, esta hélice alfa tiene como características que cada vuelta de hélice son 3,6 residuos de aminoácidos. Te voy a explicar qué es esto de residuo. Puede que lo escuches en los profesores. Se llama residuo de aminoácido porque, como cuando se ha formado un enlace peptídico se ha desprendido una molécula de agua, en realidad los aminoácidos unidos ya no son exactamente un aminoácido porque han perdido una molécula de agua. Sí, por eso se les llama residuos de aminoácidos, pero bueno. Y cada vuelta de hélice, que comprende estos 3,6 aminoácidos, tiene una longitud de 5,6 angstrom. Un angstrom son 10 a la menos 8 centímetros o 10 a la menos 10 metros, como quieras. Y generalmente esta hélice alfa es destrógira. Destrógira, pues mira, pues casi te lo voy a explicar en un paréntesis en un vídeo que incluyo a continuación. Seguro que no es la primera vez que has escuchado los conceptos de extrógiro y levógiro refiriéndose a una hélice. Y me temo que a partir de ahora lo vas a escuchar mucho más si haces cursos en la universidad biosanitarios o que tengan que ver con la bioquímica o la química. Los profesores suelen dar definiciones teóricas diciendo que destrógiro es un giro en sentido de las agujas del reloj o a derechas, etc. Pero yo lo que te voy a hacer ahora, lo que te voy a invitar a hacer es a que aprendas a identificar a partir de una imagen si una hélice es destrógira o levógira, es decir, que tú mismo seas capaz de identificar esa característica en una hélice, ya sea de proteínas, ya sea de un ADN o ya sea de cualquier otro biopolímero. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso, tú coges la hélice en cuestión, que te hayan preguntado por el sentido de giro, ¿sí? Y la pones enfrente, ¿de acuerdo? Extiendes la mano derecha y el pulgar lo pones hacia arriba. Y ahora vas a doblar los dedos restantes. Si el giro de estos dedos coincide con el giro de la hélice que tienes delante, entonces esa hélice es destrógira, porque has usado la mano derecha. Si no coincide el giro de estos dedos, la hélice será levógira. ¿Y qué pasará entonces? Pasará que si tú repites la misma operación pero con la mano izquierda, es decir, extiendes el dedo pulgar hacia arriba y doblas los dedos, este sentido de giro de los dedos sí coincidirá con el sentido de giro de la hélice que tienes ahí. Ya ves, no es tan difícil poder identificar si una hélice de un biopolímero es destrógira o levógira. Y aquí tienes la hélice que te he mostrado en el vídeo por si quieres comprobar que efectivamente es destrógira. Nos habíamos quedado en las estructuras secundarias, habíamos visto la hélice alfa y voy a proseguir con la lámina beta, que es la imagen que tienes a la derecha. Ves que son cadenas polipeptídicas enfrentadas y que pueden estar o bien todas en la misma dirección, y entonces se llama una lámina beta paralela,
o bien estar en sentidos opuestos alternados, y entonces se dice que es una lámina beta antiparalela. Observa el signo de las flechas que muestran si es paralela o antiparalela. Y observa que también tienen puentes de hidrógeno, pero en este caso intercadenas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es otro tipo de estructura secundaria estable y que está recogida, como no, en el diagrama de Ramachandran. Y vamos con la tercera, con el tercer ejemplo, que es el colágeno. Vemos que en esa imagen que hay 3 cadenas. Bien, cada una de esas cadenas se denomina cadena proalfa y está en un color distinto. La que tiene estructura secundaria es cada una de estas cadenas en proalfa o proalfa, ¿vale? En este caso son hélices levógiras y, como puedes ver, pues contienen gran cantidad de aminoácidos, lo vas a ver aquí, gran cantidad de aminoácidos prolina e hidroxiprolina. En la imagen que acaba de aparecer es una sola cadena proalfa. Sin embargo, como ves en la imagen de la izquierda, 3 de estas cadenas se ensamblan para dar lugar a una superhélice, una unidad que se llama procolágeno, que es de estrógena. Luego, la imagen que tienes a la izquierda son 3 cadenas proalfa que ensambladas dan el procolágeno. Y en este dibujo de la derecha que acaba de aparecer puedes ver lo mismo que te he explicado hasta ahora, pero observa el dibujo D, que hay flechas. Cada una de esas flechas es la unidad de procolágeno que, polimerizadas, es decir, unidas una tras otra en esa disposición, dan la fibra de colágeno, que presenta una típica estriación tal y como puedes ver en las fotografías. Eso ya son fotografías E y F, distintas modalidades de fotografía en microscopio electrónico. ¿De acuerdo? Vamos con la estructura terciaria. ¿Qué es lo que ves aquí? Pues lo que estás viendo son agrupamientos de zonas con estructura secundaria en un nuevo grado de organización. Y esto es la estructura terciaria de las proteínas. Las hélices alfa están, como puedes ver, en forma de hélice, claro, y las láminas beta están representadas como cintas, en cada dibujo en diverso color, en distinto color. Para que una proteína, vuelvo a insistirlo, lleve a cabo su función, debe tener esa forma en el espacio y no otra. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué se pliega así una proteína? Gracias a una serie de fuerzas, de interacciones, ¿de acuerdo?, que son las que vas a ver a continuación. Es importante que sepas decir qué fuerzas hacen que esta proteína, una proteína así, se pliegue de esta manera en el espacio y no de otra. Recuerda la importancia de la forma y de la función. Ahí tienes. Vamos a empezar. En primer lugar, tenemos los puentes salinos, también llamados fuerzas iónicas. Son debido a las cargas que pueden tener los grupos R de los aminoácidos. Recuerda que había grupos R ácidos con carga negativa y grupos R básicos con carga positiva. También las fuerzas que pliegan a estas proteínas son puentes de hidrógeno, de nuevo entre grupos R de los aminoácidos, puentes disulfuro, que son enlaces entre el grupo SH de cisteínas, que ves que pueden estar muy alejadas en la cadena polipeptídica, pero que enlazan, formando lo que se llaman esos puentes disulfuro, como he dicho, ¿de acuerdo? Suelen ser cisteínas que enlazan y pliegan así la molécula de proteína. Luego tenemos interacciones hidrofóbicas, es decir, hay grupos R, recuerdas, que eran apolares y entonces tienden a huir del exterior de la proteína que estaría en contacto con el agua y se refugian en el interior. Estas fuerzas de rechazo del agua que rodea, pues, a las proteínas que están en un medio acuoso, el de la célula, también contribuyen a la conformación espacial de la proteína. Y de la misma manera, las interacciones hidrofílicas, es decir, los grupos R polares, tienden a orientarse hacia el exterior de la proteína. Pues bien, todo esto
todo esto hace que esta proteína tenga esta forma y no otra. Claro, todo depende de en qué posición estén los aminoácidos en la cadena polipeptídica, ¿de acuerdo? Por eso, la estructura primaria, la posición en donde estén los aminoácidos, va a determinar la forma que va a tener en el espacio fruto de la interacción de todas estas fuerzas. El resultado de estas fuerzas dan, pues, una fuerza total mínima y eso hace que sea estable. Hay que conseguir que fruto de todas estas fuerzas se consiga una estructura estable, ¿vale? Y ahora viene una cuestión. Para el vídeo y responde por escrito, o si el profesor quiere, te dirá que la hagas en casa. Eso es cuestión tuya, cuestión del profesor y cómo se vaya llevando la clase, ¿vale? Pero respóndela como si fuese cuestión de examen, no en tu cabeza y ya me lo sé. Recuerda que la distancia del cerebro a la mano que escribe muchas veces es más grande de la que pensamos. Y aunque nosotros creamos que tenemos la idea clara en la cabeza, ponerla por escrito es otra cosa, y a ti muchas veces, la mayoría, te van a juzgar por lo que escribes, ¿vale? Bueno, pues dale a la pausa y hacer la cuestión, salvo que el profesor te diga lo contrario. Seguimos con las estructuras terciarias, con la estructura terciaria, y ahora viene un ejemplo, el ejemplo clásico que se pone siempre, que es la mioglobina. Es la primera proteína que se determinó su conformación espacial. Ahí tenéis a Kendrick, premio Nobel en el 62, como puedes ver, y observa las características de la mioglobina. Tiene 153 aminoácidos, su masa es de 16.700 daltons y tiene un grupo hemo. Está ahí muy desarrollado a la izquierda y aparece como un panal rojo en la imagen de la derecha. El grupo hemo es el que contiene el átomo de hierro que va a captar el oxígeno, ya que la mioglobina es la proteína que almacena el oxígeno en los músculos y es muy abundante en cachalotes, focas que pasan mucho tiempo sumergidos y entonces salen a respirar y almacenan mucho oxígeno en el músculo para el funcionamiento en inmersión, evidentemente, ¿sí? Pues bien, ahí tienes un ejemplo de proteína con estructura terciaria. Ves que las secundarias están plegadas en el espacio. Bien, según lo que te diga el profesor, podrás añadir información sobre chaperonas y chaperoninas, que son proteínas que ayudan a que las proteínas se plieguen bien, pero eso será tema de otra videolección. Sí que es importante que sepas que según el tipo de estructuras secundarias que tenga una proteína, pueden ser de estos dos tipos. Así, por ejemplo, si una proteína tiene siempre el mismo tipo de estructura secundaria, se dice que son proteínas fibrosas y suelen generar proteínas en una dirección, lineales, como el colágeno que hemos visto, sería un ejemplo de proteína fibrosa, o bien formando superficies o láminas como la queratina. ¿De acuerdo? También la fibroína de la seda es lineal, es de este tipo de proteínas fibrosas. Ya sabes, la fibroína de la seda, pues, que fabrican los gusanos de seda o las arañas. Pero hay otras proteínas, es la secuencia amarilla que tienes a la derecha, se pliegan en el espacio en 3 dimensiones, como has visto, y contienen diversos tipos de estructuras secundarias. Son las proteínas globulares y son las que llevan a cabo la mayor parte de las funciones biológicas, ya que las fibrosas, las funciones de las proteínas fibrosas quedan relegadas a pues, una función estructural, de sostén o de protección. Esta imagen te va a ayudar a fijar en la memoria estos dos tipos de organización terciaria, globular y fibrosa. ¿De acuerdo? Vamos con un par de conceptos más. Aquí tenemos una proteína supresora de tumores P300. Ya ves, un nombre muy romántico, ¿a que sí? Observa que hay 4 regiones en esta proteína
en 4 colores, cada una pues con una forma globular concreta. Pues bien, a cada región de proteína con su conformación espacial propia se le llama dominio. Y aquí, aunque haya 4 colores distintos, pues puede que no haya tantos dominios, igual solo hay 2. Por ejemplo, eso puede ser un dominio y el resto puede ser otro. En cualquier caso, los dominios son regiones globulares con su forma espacial propia dentro de una proteína, pero formando parte de la cadena polipeptídica única. ¿De acuerdo? Ahí tienes la definición, por si la quieres tener por escrito, y ahora va a venir una imagen que te ayudará a comprender mejor el concepto de dominio. Ahí la tienes, ahí está representada una proteína pues, con 2 dominios, una proteína globular con 2 dominios. El siguiente concepto son los motivos. A ver, ¿qué ves en la imagen? Ves combinaciones de estructuras secundarias. Resulta que hay asociaciones o combinaciones de estructuras secundarias, pues por ejemplo mira el bucle beta-alfa-beta, ¿lo ves? Dos regiones beta, de lámina beta, con las flechas, y un bucle de hélice alfa. Pues hay estas combinaciones que resulta que son muy estables y por lo tanto han sido muy recogidas por la naturaleza y aparecen en proteínas diferentes. A estas estructuras supersecundarias se les denomina motivos. Se puede decir entonces que una proteína globular puede tener dominios y que en los dominios puede haber motivos. ¿Sí? Seguimos. Otro concepto clave y muy frecuente en las preguntas de selectividad, que es el de desnaturalización. Como puedes ver, la desnaturalización es la pérdida de la conformación espacial nativa de la proteína y que conlleva la pérdida de su función, como ya he repetido un montón de veces. Y ahí tienes los agentes que pueden causar la desnaturalización. El aumento de temperatura, ojo, que por eso hay que evitar que la fiebre suba, variaciones de pH en relación, esto está en relación, quiero decir, con la cuestión que te he planteado antes, o sustancias químicas, como ves en la diapositiva. Hay veces que eliminando el agente o la causa desnaturalizante, la proteína vuelve a su conformación activa, y a eso se le llama renaturalizarse. Un típico ejemplo de desnaturalización es la de la albúmina del huevo, la clara, que como sabes al calentarse se cuaja y se vuelve blanca. Evidentemente este sería un tipo de desnaturalización irreversible, porque si se deja enfriar el huevo duro, pues la clara no vuelve a ese estado de gel, ¿verdad? Muy bien, vamos con la última estructura. La estructura cuaternaria, y vamos terminando esta lección que es, como ya te he dicho, de las densas pero muy importante. La estructura cuaternaria es, como ves, la de aquellas proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. En la imagen lo que estás viendo es un anticuerpo o inmunoglobulina, que en este caso está formado por 4 cadenas, 2 en azul normal y otras 2 en azul tenue. ¿Sí? A estas proteínas, formadas por varias, unas pocas subunidades, algunas pues tienen bastantes, pues un par de docenas o más, se les denomina oligoméricas. Y el típico ejemplo de proteína con estructura cuaternaria que se estudia en segundo de bachiller es la hemoglobina. Ahí tienes la hemoglobina. Como observas, está formado por 4 cadenas de globina. 2 están en blanco en la imagen de arriba y 2 en rojo, que está una separada, ¿sí? Y es la molécula que transporta el oxígeno en el interior de los glóbulos rojos o eritrocitos de la sangre. Tiene 2 cadenas alfa de 141 aminoácidos y 2 cadenas beta de 146. Son muy parecidas cada una de estas unidades de globina a una de mioglobina. Y observa que también tienen un grupo hemo, que es un grupo prostético, que es el que tiene el átomo de hierro. Mira, te voy a explicar qué es un grupo prostético. Es una parte no proteica de una proteína, pero que es indispensable para que funcione.
y está unida de manera permanente a la proteína. Esto es lo característico del grupo prostético. ¿De acuerdo? Pues el grupo prostético, tanto de la mioglobina como de la hemoglobina, es este grupo hemo. ¿De acuerdo? Cada átomo de hierro puede transportar una molécula de oxígeno y por lo tanto una molécula de hemoglobina podrá transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Por cierto, este átomo de hierro está muy relacionado con 2 histidinas de cada una de las cadenas de globina. Aquí tienes el grupo hemo en rojo. La histidina es un aminoácido, un tipo de aminoácido de la cadena polipeptídica. Y bien, esto es de universidad, pero para que te vaya sonando, que histidinas están muy en relación con el hierro del grupo hemo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el concepto de cooperatividad aplicado a la hemoglobina. Como puedes ver en la imagen, cuando un oxígeno de una subunidad de la hemoglobina se une a esa subunidad, provoca que cambie la forma de las otras, haciendo que éstas sean más afines al oxígeno y lo capten con mayor facilidad. Esto está representado por el cambio de forma circular T, con poca afinidad por el oxígeno, a forma R, con más afinidad. ¿Lo ves, verdad? Esto es la cooperatividad, por lo tanto, que a medida que el sustrato, en este caso el oxígeno para la hemoglobina, se une a las subunidades que tienen poca afinidad, eso como que motiva y anima a las otras a adquirir una forma espacial que tiene más tendencia, en este caso, a captar el oxígeno. Por cierto, a la hemoglobina con oxígeno se le denomina oxihemoglobina y a la que no tiene oxígeno desoxihemoglobina, y decirte que la hemoglobina también puede transportar dióxido de carbono. Y para terminar, creo que puede venir bien que te presente el mapa del sitio y luego una cuestión de análisis de una gráfica. Aquí tienes el mapa del sitio. Pues igual te conviene poner a pantalla completa el vídeo para verlo mejor, pero esto que te sirva de índice. Observa que he puesto el concepto de fibrosas en estructura secundaria, aunque sabes que lo que significa realmente es que son proteínas formadas por la repetición de un tipo de estructura secundaria, es decir, estarían más dentro de lo que pueden ser las estructuras terciarias, fruto de unión de secundarias, pero es la misma, siempre la misma estructura secundaria. Bueno, pues ahí tienes el mapa de todo lo que hemos estado hablando, para tu orden mental. Y terminamos con una cuestión. Te voy a explicar la gráfica y luego vas a justificar la veracidad o falsedad de las sentencias que aparecerán o respondiendo a alguna pregunta. ¿Sí? Tú verás si tu profesor te dice que lo hagas ahora o que lo hagas como tarea para casa y luego lo corregís. Estas son cuestiones de pensar, cuestiones tipo exámenes PISA, en donde, pues bueno, no hace falta saber tantos contenidos como saber interpretar gráficas, que yo creo que para un estudiante sanitario es clave saber interpretar gráficas. Muy bien, te doy pistas. Bueno, pistas. Te explico la gráfica. En el eje de las X se mide la presión parcial de oxígeno, o lo que es lo mismo, la cantidad de oxígeno que hay. Y en el eje de las Y se mide el porcentaje, también se llama saturación, de moléculas de oxígeno que están unidas, pues ya sea a la hemoglobina, la gráfica azul, o a la mioglobina, la gráfica en rosa. Por ejemplo, un valor de I en el eje Y de 0,9 significa que el 90% de las moléculas, ya sea de mioglobina o hemoglobina, están unidas al oxígeno. ¿Entendido? Pues ahora a trabajar en estas cuestiones, pues ya sea, como te he dicho, en clase o en casa, según te diga tu profesor, ¿vale? Venga, a darle duro a este tema tan importante. Bueno, ¿qué? ¿Te he hecho trabajar mucho? Estoy seguro de que ha merecido la pena. Primero porque es una pregunta bastante probable en selectividad, todo aquello que tiene que ver con la estructura, función
de las proteínas. En segundo lugar, porque te va a dar una muy buena base para tus posteriores estudios universitarios. Incluso, según qué tipo de estudios universitarios, este nivel te puede resultar casi suficiente, según qué tipo de estudios sigas. Y porque estos ejercicios te habrán hecho pensar, que muchas veces para resolver exámenes de tipo test viene bien haber practicado antes. Bueno, seguro que viene bien. Ya sabes, cualquier sugerencia que tengas estaré encantado de leerla y en la medida de mis posibilidades, porque a lo largo del curso tengo menos tiempo, te contestaré e intentaré modificar lo que sea posible. ¿De acuerdo? Ya sabes, puedes seguirme en Twitter, @profesorjano, y en otras redes sociales en las cuales también estoy presente. Venga, seguimos trabajando.